Listo. Próximo tema. Esto ya está. Vale, lo van a terminar ustedes. Y ahora quedaría esto. ¿Ok? Bueno. A ver. Voy a llamar a esto dispersión. Vamos a suponer solamente el caso. Es más fácil visualizarlo con el caso repulsivo, pero funciona para el caso. Para los dos casos. Suponemos repulsivo. Y bueno, obviamente siempre esto, la dispersión básicamente es ver la desviación de las partículas, ¿sí? Y si estamos hablando de desviación de partículas, estamos hablando necesariamente de órbitas hiperbólicas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en las otras, ahí no tenemos desviación, o sea, uno manda una partícula a un blanco y uno quiere ver cómo se desvía esa partícula, ¿sí? En el blanco. También no queda atrapada por el blanco en una órbita circular. No supone que se desvía nada más. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar cómo es la desviación esa. Y lo que estamos trabajando serían con órbitas elípticas no elípticas, perdón, hiperbólicas. Órbitas hiperbólicas. ¿Ok? Entonces, más allá de qué caso sea, o sea, si bien acá vamos a ver con detalle el caso gravitatorio, o mejor dicho, el caso, o sea, si es repulsivo y es de tipo coulombiano o gravitatorio, no queda otra que sea el coulombiano de cargas iguales, ¿no? Porque es repulsivo. Bueno, pero el análisis que vamos a hacer es, en principio, vamos a tratar de hacerlo lo más general posible. Entonces, la idea es obtener la función S. Ahora voy a explicar bien. Le voy a poner esto porque así está escrito en el manuscrito. S de teta, así. Ese es lo que se llama parámetro de impacto. Y quizás ya lo conozcan. No, ¿qué símbolo es ese? No entendí. El S es la letra S, se llama parámetro de No, sí, impacto. ¿Sí? el otro, el Y otro. este, que es una especie de teta mayúscula, Mm, es el ángulo de ya lo tengo. desviación. ¿Sí? Ok, Le puse así como para diferenciarlo del otro teta, ¿no? ok. Ángulo de desviación. Desvío. De desvío. ¿Está bien? O sea, la idea es obtener esa función. Igual voy a explicar qué significa parámetro de impacto. ¿Sí? Pero una vez obtenido eso, independientemente de qué tipo de fuerza estemos manejando, obviamente siempre la idea es tener una fuerza central, ¿está bien? Pero no necesariamente una fuerza que vaya con 1 sobre r al cuadrado, puede ser cualquier otro tipo de fuerza. Uno podría hacer este análisis, ¿sí? Y en la guía hay varios ejemplos de casos que no son, ¿sí? Con esta dependencia inversamente proporcional al cuadrado, ¿está bien? Bien, pero nosotros vamos a hacer el análisis para el caso repulsivo y que vaya con 1 sobre r al cuadrado. Bien, la idea entonces, dije la idea una vez ya, 3, 4. Nosotros tenemos un centro de fuerzas en este punto. Vamos a poner el eje X acá.
Y vamos a pensar que desde el infinito viene una partícula en la dirección X, ¿no? Con una velocidad v0, que sería nuestro proyectil, digamos. No sé si nuestra bala. Y está alejada del eje X una distancia que es S. Ese sería el parámetro de impacto. ¿Está bien? ¿Qué va a suceder con esa partícula? Voy a hacerlo más chiquito. Esa partícula, en principio, si no tuviese esa fuerza central, haría esta trayectoria. ¿Ok? Pero lo cierto es que se va a desviar, ¿sí? En un ángulo. Vamos a hacer un poco más abajo. Se va a desviar en un ángulo que es el ángulo de desviación, ¿no? O sea, va a terminar yéndose, van a ver, a una misma distancia de ese eje verde, digamos, que sale del origen, que sería por acá. ¿Eh? Eso tiene que ver con la conservación del momento angular. O sea, si entra con un parámetro de impacto S, tiene también que salir con un parámetro de impacto S, por conservación del momento angular. ¿Mm? Lo que sucede acá, en principio, es un lío. ¿No? Lo que sucede acá, en toda esta zona, es algo que nosotros no, digamos, desde el punto de vista instrumental o experimental, no tenemos acceso a esa zona. Es una zona microscópica, si quieren verlo así. Pero bueno, nos interesa, digamos, el estado inicial y el estado final. El estado inicial es una partícula con cierta velocidad v0 y con cierto parámetro de impacto. Y por conservación del momento angular y por conservación de la energía, lo que vamos a saber es que esa partícula va a salir con el mismo parámetro de impacto y con la misma velocidad. ¿Está bien? Y el ángulo con el que sale, a ese ángulo es el que llamamos ángulo de desviación. ¿Ok? Este ángulo sería lo que yo llamo ángulo de desviación. ¿Mm? Bien. Y bueno, y de acá podemos más o menos ver que la trayectoria, ¿sí? Va a ser una hipérbola que va a tener esta facha. Me gustó más. No, pero bueno. Supuestamente, vamos. Bueno, no importa. Supuestamente este punto es el punto de máximo acercamiento. ¿Está bien? O sea, estamos en una trayectoria hiperbólica y ese punto es el punto de máximo acercamiento. ¿Está? O sea, como es el punto de máximo acercamiento, la ecuación que rige esta trayectoria es 1 sobre r, m módulo de k sobre L al cuadrado, epsilon por coseno de teta menos teta 0, menos 1, ¿no? Porque estamos en el caso repulsivo, en el que habíamos visto antes. ¿Está? Y nuestra misión es encontrar, dado el parámetro de impacto y cierta energía, bueno, que está expresada con la velocidad de esa v0, entonces nuestra pregunta va a ser, ¿cuál es la función esta?
Eso es lo que vamos a calcular ahora. Bueno, fíjense una cosita primero. Estas situaciones, a ver, lo voy a poner con negrito. Esta situación acá, y esta situación inicial y esta situación final, se considera en el infinito. ¿Ok? O sea, tan alejado como ustedes quieran. El ángulo de desviación, ¿sí? Uno podría decir, che, el ángulo de desviación en realidad no es ese, sino es este. ¿No? Uno podría decir que este es el ángulo de desviación. ¿Está? Pero en el infinito, esos dos ángulos coinciden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, esto es una simplificación, no podemos ir hasta allá. O sea, el ángulo con el que se desvía es ese teta mayúscula que hay. ¿Ok? Ese es el ángulo de desviación. Tengamos en cuenta eso que, ¿sí? Estamos trayendo el infinito acá, por eso esos ángulos parecen ser diferentes. ¿Qué más? Que el parámetro Le de dice, impacto. Sí, decime. le dice que calculamos es la altura, o sea, es esa, es la altura desde el eje hasta la partícula, Claro, el S es, digamos, la distancia que hay, ¿sí? o sea, la distancia que Entre hay entre. la recta, digamos, la recta que sigue la partícula, porque acuérdense, en una hipérbola, digamos, son dos rectas, digamos, en el infinito, ¿ok? Ujú, Entonces vos tenés la distancia entre esas dos rectas, ¿ok? La recta de la partícula y la recta paralela que cruza el origen, ¿está bien? Ahí ujú, tenés una distancia S. Y esa distancia S es la misma con la que entró por conservación de momento angular. Eso se puede mostrar por separado, anexo si quieren. Y la velocidad con la que entró es la misma velocidad con la que sale, también por conservación de energía ahí en ese caso. ¿Está bien? claro, Son dos conservaciones que estamos usando acá para hacer los cálculos. ¿Está bien? ujú. Em, Bien, lo podemos ver por separado eso si quieren después en la consulta. Bien, bueno, sí. pero suena sensato, ¿no? Em, bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es, em, a partir de esas tres situaciones importantes, obtener cuál es ese ángulo de desviación o una relación entre el parámetro de impacto y el ángulo de desviación. En principio, hay dos situaciones que tres, perdón. La situación A, la B y la C. La A y la C son en el infinito. La B es la de máximo acercamiento. En la situación A, ¿sí? El ángulo, el teta, ahora sí es el teta de la trayectoria, ¿cuánto vale pi? ¿Está bien? En la B, el teta es igual, ¿se acuerdan que era teta cero? ¿Sí? Que era la de máximo acercamiento, ¿ok? Y en la situación C, el ángulo, acuérdense que el teta es el ángulo que se toma con respecto al eje X, ¿no? Este es el eje X. Y en la situación T, ¿cuánto vale este teta? Vale el ángulo de desviación, ¿no? Eso. Perfecto. Entonces, uno lo que puede decir es que en la situación A, el 1 sobre R, ¿cuánto vale? Cero, porque está en el infinito, ¿sí? O sea que la cantidad que hay entre corchetes vale cero. O sea que el épsilon por coseno de teta menos teta cero, o el épsilon de coseno de pi, porque estamos en esa situación en donde teta es igual a pi, menos teta cero es igual a 1, ¿ok? En esta situación, ¿sí? Acá me conviene crearme dos ángulos. Vamos a llamar a este ángulo phi y a este ángulo phi. Es el mismo por simetría. ¿Está bien? Porque, digamos, corta la hipérbola en dos partes iguales, ¿no? Entonces el ángulo necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Ok? Ese phi que pongo ahí.
¿Se dan cuenta? Corta a la hipérbola por la bisectriz sería. ¿Está bien? Tienen que ser necesariamente iguales. Entonces yo que podría decir que en ese lugar el teta 0, o sea, el coseno ya sé que me va a dar 1. O sea que teta 0 va a ser igual a este teta mayúscula más phi. ¿Ok? Bueno, y acá en el último me quedaría, de vuelta está en el infinito, o sea que la cantidad entre corchetes tiene que ser 0. O sea que acá lo que puedo decir es que epsilon por coseno de teta, que en este caso es esto, ¿sí? Menos el teta 0, que es lo de arriba, o sea, me quedaría, es igual a 1, ¿ok? O sea, de esto último, acá yo saco que epsilon por coseno de menos phi es igual a 1. O sea, esto es lo mismo que poner que coseno, acuérdense que es una función par, el coseno, o sea que el coseno de phi es igual a 1 sobre epsilon. ¿Está bien? Bien, fíjense, acá estoy más o menos cerca. O sea, acuérdense que yo quería una función que me diga cómo es la desviación, o sea, el parámetro de impacto en función del ángulo de desviación. ¿Está bien? Acá dentro de la excentricidad aparece el momento angular, por lo tanto aparece el parámetro de impacto, y este phi que yo puse acá está relacionado con el ángulo de desviación de alguna manera, ¿sí? La manera en que está relacionado, fíjense que 2 veces phi más el ángulo de desviación me da pi. ¿Está bien? Entonces ahí yo lo que puedo hacer es reemplazar ese phi por, o sea, yo tengo esta ecuación, ¿no? Pi es igual a 2 veces phi más ese bendito ángulo de desviación. Y de acá puedo despejar que phi es igual a, ¿no? O sea que lo que me quedaría es que el coseno de pi menos el ángulo de desviación sobre 2 es igual a 1 sobre epsilon. ¿Estamos? Esto es coseno de pi sobre 2 menos desviación sobre 2. Ahí aplico la formulita. Coseno de pi sobre 2 por coseno de desviación sobre 2 menos seno de pi sobre 2 por, menos no, más, porque el menos del coseno va con un más, seno de desviación sobre 2, esto es igual a 0, esto es igual a 1, entonces la formulita que me queda es seno de desviación sobre 2 es igual a 1 sobre epsilon. Está claro que ya al usar esta ecuación para hacer este análisis, estamos considerando el caso 1 sobre r cuadrado, ¿no? Ojo, ahí estamos restringiendo. El análisis que estoy haciendo es particularmente válido para esa situación. Y lo que obtuve es que el seno del ángulo de desviación sobre 2 es igual a 1 sobre la excentricidad. Una relación bien precisa. Si uno analizara otro tipo de fuerzas, el concepto de excentricidad no existe. La excentricidad viene porque estamos considerando el caso colombiano gravitatorio. ¿Está bien? Pero bueno, en el práctico van a haber otras situaciones donde no tenemos excentricidad, pero sí van a poder encontrar una relación entre lo que es el parámetro de impacto y el ángulo. Ahora veamos cómo obtenemos la relación entre el parámetro de impacto y el ángulo de desviación de a partir de esto. Bueno, ¿se acuerdan que
La excentricidad es una raíz. Así como es una raíz la excentricidad, conviene trabajar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cuentita a ver si sale. 1 sobre epsilon al cuadrado es igual a seno al cuadrado de la desviación sobre 2. ¿Ok? La excentricidad, fíjense que además era 1 más, la excentricidad al cuadrado era 1 más algo. ¿Sí? No vamos a eliminar ese 1. Así que vamos a pensar más, o sea, vamos a ponerlo arriba y vamos a acá hacer 1 sobre seno al cuadrado θ sobre 2. ¿Ok? Y vamos a eliminar el 1s, menos 1, menos 1. Usamos denominador común, seno al cuadrado, z2. Y acá me quedaría 1 menos, esto es coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado, desviación sobre 2. ¿Está bien? Eso es cotangente de desviación sobre 2 al cuadrado. ¿Estamos? Y eso es igual a epsilon al cuadrado menos 1, y el epsilon al cuadrado menos 1 era, fíjense, el epsilon, la excentricidad era eso, entonces me queda 2 veces la energía L al cuadrado sobre mk al cuadrado. ¿Mm? Me queda 2 veces la energía L al cuadrado sobre mk al cuadrado. Bien. O sea, esto es cotangente al cuadrado de la desviación sobre 2. Ahí ya estamos más cerca porque el parámetro de impacto está por ahí adentro. Bien, usamos que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, la velocidad en infinito. ¿Está bien? Ahí tenemos energía potencial, solamente cinética. Y el L es igual a el parámetro de impacto, S por la masa y la velocidad inicial. ¿Está bien? Eso sale de acá, ¿no? O sea, fíjense, para calcular el momento angular, uno lo que tenía que hacer era, podía hacerlo de varias maneras. Una de las formas era ver el parámetro de impacto y eso multiplicarlo por el momento. ¿Está bien? Es este producto, si quieren, vectorial, ¿no? Bueno, nosotros estamos solamente usando la magnitud. ¿Ok? Esto es de física 1. Si esto no lo tienen claro, lo explicamos un poquitito más. ¿Lo tienen claro esto? ¿Mm? Sí, es el módulo, digamos. Exacto, el módulo. Ujú. Perfecto. Bien, de última, anexo. ¿Mm? Bien, entonces reemplazamos eso en la ecuación. Me queda que 2e L al cuadrado sobre mk al cuadrado es igual a 2 veces 1/2 de la masa, velocidad 0 al cuadrado, más por el L al cuadrado, sería S al cuadrado, M al cuadrado, B0 al cuadrado sobre MK al cuadrado. ¿Está bien? Eso es igual. Los dos se va una masa, me queda M al cuadrado, B0 a la cuarta,
¿ok? Sobre el m se fue, me quedó un k al cuadrado, ¿ok? Y esto es 4 veces 1/2 de la masa por la velocidad 0 al cuadrado, todo eso al cuadrado, sobre k al cuadrado. ¿Está bien? Ahí o sea, multipliqué por 4 y dividí por 4 para que me quede justo la formulita de la energía. Eso va a ser igual a 2e sobre módulo de k al cuadrado. ¿Mm? Bien, entonces me queda que cotangente al cuadrado de el ángulo de desviación sobre 2 es igual a... Ah, perdón, y el parámetro de impacto, que me olvidé lo más importante. ¿Sí? Acá me comí el S. Y ahí te falta en la segunda igualdad. Sí. En, El S al cuadrado, S al cuadrado, y acá. ¿Está bien? Me queda 2 ES sobre módulo de K al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el S, saco la raíz, me queda que el S es igual a, olvidémonos del signo por ahora, después veremos cómo lo arreglamos, pero el S me queda igual a módulo de K sobre 2E por la cotangente del ángulo de desviación sobre 2. Y básicamente lo que yo quería de entrada ya lo tengo. ¿Ok? Lo que yo quería de entrada era la función esa. El S de teta. ¿No? Esto me tendría que fijar si está bien, porque si voy a arrancar de acá, tendría que estar bien. Parece que sí. Bien. O sea, ya fíjense que pasamos por la excentricidad, ahora no aparece la excentricidad, nos queda una relación medianamente sencilla. Esto sería para el caso, en principio, repulsivo. Si uno hace lo mismo para el caso atractivo hiperbólico, también tendría que dar lo mismo. ¿Ok? Eso podría ser un problemita que se los deje a ustedes para hacer. Pero bueno, ahí ya tenemos una información importante de cómo es, qué pasa con la desviación si una partícula entra con un parámetro de impacto de tal. La desviación va a tener que cumplir esta ecuación, digamos. ¿Ok? Bien. Veamos qué es lo que, o sea, en dónde se usa esto. Desde el punto de vista experimental, uno lo que hace uno tiene un blanco, ese sería nuestro centro de fuerzas, si quieren, y uno no sabe, digamos, cuál es la fuerza, digamos, que existe, digamos, o sea, cuál es la relación, o sea, la fórmula para la fuerza, uno no la sabe. Entonces, lo que se hace es mandar un montón de partículas, tirar un montón de partículas a ese blanco, y con un detector atrás del blanco lo que se ve es cómo esas partículas son desviadas, ¿sí? Y en función de cómo es la desviación, uno lo que puede hacer es, por lo menos, lograr cierto conocimiento de cómo es esa fuerza central que hay en ese blanco, esa fuerza repulsiva. ¿Está bien? Uno pone un detector acá atrás.
Obviamente, uno no es que agarra, va partícula por partícula, va viendo, digamos, cuál es la desviación siguiendo la historia de una partícula individual, sino lo que hace es mandar un montón de partículas. Entonces, para hacer eso, digamos, conviene primero establecer una noción de lo que es, o sea, para poder introducirnos a este tema, una noción de lo que es la sección eficaz. ¿Mm? Y una noción de lo que es la sección eficaz diferencial. Así, hablando mal y pronto, ahora vamos a establecer un poquitito mejor. Esta sección eficaz, que vamos a definir como sigma total, es el área que ve ese chorro de partículas. O sea, vos mandás un chorro de partículas acá desde la izquierda, ¿sí? Entonces, uno lo que podría pensar es que las partículas que son bloqueadas, ¿sí? Nos van a dar información de cierta área. O sea, si las partículas, ¿sí?, están bloqueadas en esta sección, o sea, las partículas que están, hablando mal y pronto, ¿no? Las partículas que están por fuera de esta área pasan libremente y las del medio quedan bloqueadas, uno podría, digamos, ahí tener una noción de lo que es la sección eficaz total. La sección eficaz total es el área en donde las partículas están bloqueadas. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poquitito más fino, digamos, pero en principio uno lo que hace es, no tiene, digamos, más cosas que tirar partículas, entonces tira partículas y, bueno, ve del otro lado cuáles partículas no pasaron y con eso define un área. ¿Sí? Esa área sería la sección eficaz, total. ¿Ok? De ese blanco. Bien, solo con el área donde no pasó nada, digamos. Claro, Eso. ahora estamos, sí, primero sería el concepto más grueso de lo que es la sección eficaz total. Bien. Perfecto. Bien. A ver, y si nosotros lo queremos formalizar un poquitito ese concepto, uno lo que podría decir es que la sección eficaz total es un caudal de entrada, ¿sí?, sobre un flujo bloqueado, digamos. Un flujo bloqueado. A ver, ¿por qué digo caudal y por qué digo flujo? ¿Sí? El caudal, el concepto de caudal, ustedes ya lo tienen. Caudal es, ¿sí?, una cantidad de ciertas cosas sobre tiempo, ¿no? Es una cantidad sobre tiempo. ¿Está bien? Cantidad de algo. Eso es un caudal, ¿no? Por ejemplo, metros cúbicos sobre tiempo es el metro cúbico de agua. Otra forma de definir caudal es cantidad de partículas sobre tiempo, ¿no? Caudal de partículas. ¿Está bien? Y el flujo bloqueado, un flujo, es lo mismo que el caudal, pero sobre área. También tiene que estar atravesando cierta área específica. O sea que las unidades, en vez de ser 1 sobre segundo, va a ser 1 sobre segundo sobre metro cúbico, sobre metro cuadrado. ¿Ok? O sea, sería cantidad de algo sobre tiempo, área. Es un flujo. Algunos se le llaman densidad de corriente, ¿sí? Lo de arriba a veces se llama también corriente,
depende del contexto, y lo de abajo sería densidad de corriente. En términos de electricidad, ¿sí? El caudal estaría asociado a una corriente I, ¿sí? Y el flujo a una densidad de corriente J, si quieren pensarlo así. Pero lo importante es, fíjense que si dividen caudal sobre flujo o corriente sobre densidad de corriente, las unidades que dan me dan área, ¿no? Me dan la unidad correcta. ¿Está bien? Bueno, entonces uno lo que tiene que hacer es, obvio, la cantidad de algo del numerador, ese algo es diferente, porque lo de algo de arriba son las partículas de entrada y lo de abajo serían las partículas de no salida, sería. ¿Ok? Lo bloqueado. ¿Sí? Entonces, ahí uno podría experimentalmente ya tener un criterio bien determinado de cómo calcular esa área. Tiene que dividir esas dos cantidades y obtiene el área. ¿Mm? Y ese sería el área de bloqueo o lo que se llama sección eficaz. ¿Está? Bien. Y la sección eficaz diferencial simplemente es piensen que esto que está acá ¿sí? En términos angulares son ángulos sólidos los que va formando, ¿sí? Ese detector, si piensan, ¿no? En un detector esférico. Entonces, esa sección eficaz total, uno lo puede pensar como la música, la suma de muchas secciones eficaces chiquititas, que estarían definidas por una especie de, por esto, una definición, acá sería 4pi, en realidad sería 4pi, pero bueno, en la práctica sería en realidad 2pi porque, no, también tenemos que hay partículas que pueden salir para el otro lado, así que está bien 4pi. Pero bueno, esta sería la definición de la sección eficaz diferencial. ¿Está bien? O sea, uno puede pensar que esto es, ¿sí? Un diferencial de sección eficaz total. ¿Está bien? Pero el que corresponde a cierto ángulo de desviación. Ahora, esto lo tendría que haber introducido después, porque nosotros estamos ya metiendo el tema de desviación y todavía estábamos con la cuestión de que solamente hablábamos de bloqueo. Ahora vamos a extender un poco la noción de la sección eficaz. En vez de usar que las partículas son bloqueadas o no son bloqueadas, que es algo bien booleano, ¿no? O sí o no, ¿sí? Lo que vamos a pensar es más de las que son desviadas, ¿está bien? Que son desviadas y no son desviadas. Y si nosotros pensamos el rango de desviación, ahí es donde podemos introducir el tema de la sección eficaz diferencial que correspondería, ¿sí? Al área, ¿sí? Asociada con esa desviación particular. ¿Sí? O sea, uno puede, antes asociábamos al área con respecto a si eran bloqueadas o no. Ahora vamos a asociar áreas si son desviadas en cierto rango particular de desviación o no. ¿Ok? Entonces, para eso uno asume que, ahora pensamos en desviación más que en bloqueo. ¿Está bien? O sea, pensamos relajamos un poco más la condición de que estén bloqueadas o no. Ahora vamos a pensar en la desviación, simplemente en la desviación. Entonces uno lo que puede hacer es esa sección eficaz total la puede pensar como la suma, ¿sí? De muchas secciones eficaces diferenciales, ¿ok? Que tengan que ver con una desviación particular, un rango de desviación particular en cierto ángulo sólido. ¿Mm? A ver, hablando mal y pronto. Suponete que uno haga la cuenta
uno haga la cuenta de la sección eficaz y eso me da, yo qué sé, por decir una cosa, ¿no? 1 milímetro cuadrado. ¿Ok? O sea, va a tener una sección eficaz total, te da 1 milímetro cuadrado, ¿está bien? Ahora, de ese milímetro cuadrado, puede haber 0,001 milímetros cuadrados en un rango particular de desviación. ¿Se entiende? Que fueron desviados entre, si querés verlo de alguna manera, entre un ángulo de desviación que sea pi 45 grados y 44 grados. ¿Ok? O sea, esa área total se va a componer de muchas áreas chiquititas y cada una de esas áreas chiquititas van a corresponder a una desviación particular. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es detallar, digamos, para ese cálculo de sección eficaz total, detallar cómo son esas desviaciones particulares y las áreas correspondientes. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene la cuestión de digamos, la sección eficaz diferencial, lo que se llama sección eficaz diferencial. Es pensar a la sección eficaz total como muchas secciones fiscales chiquititas, ¿sí? Y cada una de esas secciones eficaces chiquititas, secciones eficaces chiquititas, uno la define como lo que se llama la sección eficaz diferencial por un diferencial de ángulo sólido. ¿Está bien? Y uno hace esa integral en todo en los 4 pi, ¿sí? Y lo que obtiene es la sección eficaz total. Pero para eso uno tiene que conocer cuánto vale este sigma, que es la sección eficaz diferencial. Sí, no sé si se llama así, porque yo llamaría más a lo que está a la izquierda, sección eficaz diferencial, pero bueno. Mientras lo anotemos, está todo bien. Y esta sería la total. ¿Está bien? Yendo en el gráfico, a ver cómo graficamos lo que dije. Por ejemplo, si uno tiene, supónganse, analizamos solamente el plano, vamos a poner el eje Z acá. Pongamos el eje X acá y el Y ahí. ¿Sí? Borremos el eje Y. Sabemos que está... No, está para este lado, ¿no? Sí, está para este lado. El eje Y estaría acá. ¿Sí? De manera que el producto, la terna X, Y, Z hacia la derecha. Lo borrémoslo para no... Este sería el centro de fuerzas. Y suponemos que ¿sí? Viene un flujo de partículas. En principio de todos lados, ¿sí? ¿Sí? De esas partículas hay cierta cantidad de partículas que van a entrar con un parámetro de impacto si nos ponemos a cierta altura S, ¿no? O sea, van a entrar por este tunelcito, digamos, de ancho delta S. ¿Está bien? O sea, ahí se forma si quieren, un anillo de cierto espesor, ¿sí? Entonces van a estar entrando por acá, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo estoy considerando solamente
una pequeña área de ingreso de esas partículas, no toda, a cierto parámetro impacto S con cierto rango delta S. ¿Está bien? Eso sería... Es como que abro solamente esa área. Si yo abro esa área, las partículas que ingresan por el área de ese anillo, ¿sí? Acuérdense que hay una especie de simetría de revolución alrededor del eje Z, ¿no? Entonces estoy contabilizando solamente las partículas que están entrando por esa área. Y el área esa va a ser 2pi por S delta S. Ese es el área de ingreso. Y a esa área de ingreso, uno agarra una partícula típica, supóngase que pase por acá, y esa va a estar desviada en cierto ángulo de desviación. Teta, ¿ok? Si uno lo pone bien, esto tendría que ser así, la partícula sería, en realidad haría esta trayectoria. ¿Está? Bueno, y para contabilizar esa área, lo que vamos a usar es la sección eficaz diferencial. O sea, esto es lo que sería para nosotros, por definición, esta cantidad. ¿Ok? Porque es el trámite de área, ¿sí?, que corresponde a esas partículas. O sea, es lo que habíamos dicho. Agarramos el área total, ¿sí?, y vamos viendo por pedacito de cada área, ¿sí?, a qué desviación corresponde. Para este caso, o sea, nosotros vamos a tener una desviación en ese ángulo y un rango de desviación en ese ángulo que vamos a llamar diferencial de ángulo de sólido. Entonces, si uno va, lo estoy explicando re mal, pero bueno, me salió así. Si uno va a una esfera, ¿sí?, debido a la simetría del problema, el cálculo de ese diferencial de ángulo sólido es más o menos sencillo, en el sentido de que nosotros vamos a tener un rango de desviación para ese tramo de partículas que entran en ese anillo que van entre teta y diferencial teta, estamos hablando de teta mayúscula, ¿no?, que va a ser por acá. Estamos hablando estamos definiendo esto como teta, ¿sí? Y acá vamos a tener un rango. En realidad va a ir para el otro lado, pero no importa. Este sería el rango de diferencial teta. Y el ángulo sólido correspondiente es el que corresponde a esta área. Sí, estamos pensando en una esfera de radio unidad, ¿no? Sí, y por atrás también. ¿Ok? Entonces, este diferencial de ángulo sólido va a ser igual a 2pi seno de teta diferencial teta. ¿No? Es el área en una esfera de radio unidad que corresponde a esa desviación. ¿Se entiende? O sea, si las partículas entran por un anillo, van a salir por ese anillo azul. ¿Sí? Y ese anillo azul, en una esfera de radio unidad, tiene esa, si quieren, área, que se le llama ángulo sólido. ¿Ok? O sea, entran por ese anillo negro y salen por ese anillo azul. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es relacionar esas dos áreas a partir de lo que vamos a definir como sección eficaz. ¿Ok? Que es ese sigma que está ahí. Ese sería
la sección eficaz diferencial. Es una definición solamente. Lo que hay que tener claro es que esa definición está hecha a partir de dos casos bien claritos. Pues el área de la izquierda, ¿sí? Que es 2pi s delta s, que es el área del anillo, el anillo de entrada de las partículas, ¿ok? Y el área de la derecha, ¿sí? Que es la sección eficaz diferencial por el diferencial de ángulo sólido, donde el ángulo sólido es ese anillo azul de la derecha. ¿Está bien? Bien. Entonces, a ver, acá... Voy a ponerlo... O sea que el diferencial de ángulo sólido... ¿Sí? Ahí tenemos una integración en pi, ¿no? Perdón, en phi, de 2pi. Acuérdense que, en principio, si uno quiere poner un diferencial de ángulo sólido usando coordenadas esféricas, es esto. Vamos a ver, acá el teta sería este. Diferencial, si quieren, phi, diferencial. ¿Está bien? Eso sería mi ángulo sólido. Eso ya lo saben. ¿Ok? En coordenadas esféricas, ¿sí? El diferencial de ángulo sólido es eso. Es el seno digamos que en coordenadas esféricas el seno de teta es el jacobiano. ¿Sí? Para una integral en superficie. ¿Ok? Lo que sí nosotros estamos haciendo acá es, en realidad, no es un ángulo sólido ya integrado en la coordenada phi, ¿sí? Entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces lo que estamos usando en realidad es ese ángulo sólido azul que está puesto ahí en la esfera de radio unida, que vale 2pi seno de phi sobre, acá no, acá diferencial, sobre el teta. ¿Está bien? Entonces ahí, si uno hace eso, fíjense qué es lo que obtiene. Obtiene que el área del anillo, 2pi s delta ds, va a ser igual a el área definida por la sección eficaz diferencial, ¿sí? Por 2pi seno de esto diferencial de esto. ¿Mm? O sea que lo que me queda es que S sobre seno de S teta, ¿sí? S sobre seno de teta por la derivada de S, o sea, bueno, vamos a ponerlo así, delta de S sobre delta de teta es igual a sigma. O sea, poniéndolo mejor, me queda S sobre... O sea, este S era, ¿se acuerdan que era el parámetro de impacto ¿no? S, una función de teta, sobre seno, una función de teta, y estos delta lo tomo como una derivada, esa es la sección eficaz. Y por lo que dije antes, si yo integro en todo el ángulo sólido, lo que me tiene que dar es la sección total. ¿Sí? Es lo que llamamos sección eficaz total. ¿No? Entonces la sección eficaz total va a ser igual a integral en todo ese ángulo sólido. Ya está integrado por simetría alrededor de phi, así que solamente tendría que integrar en teta, o sea, entre 0 y pi. ¿Mm? De eso. ¿Mm? Ese sigma que está acá arriba. ¿Sí? Y que solamente va a depender por simetría de teta.
¿Está bien? Bien. ¿Se entendió? ¿O fue muy... em, Más o menos, el tema de ángulo sólido, pero ahí no tengo, ¿tan flojo no con tengo ángulo tan... sólido? Y no es algo que hayamos visto alguna Mucho. vez, entonces, nunca. Ah, 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 Eh, ah, ah. entonces, Bueno, entonces, retiremos del diccionario la palabra ángulo sólido, ¿sí? Entonces, sin ángulo sólido, uno puede seguir trabajando acá, porque debido a la simetría del problema, ¿sí? Uno puede pensar de lo que viene a la izquierda, uno puede pensar lo que viene a la izquierda como algo que ya conocen, es el área de un anillo, eso sí no tienen problema, ¿está sí, bien? Y lo que va por la derecha, como estamos hablando en términos de desviaciones, ¿sí? Las partículas suficientemente alejadas tienen un ángulo bien definido de desviación, ¿ok? O sea que en un rango delta S uno va a tener un rango delta teta de desviación, ¿está bien? Eso está claro. Entonces uno lo que hace es, acá lo voy a poner en verde, en vez de trabajar de esta manera, uno puede pensar en esto. En el anillo sobre la esfera de radio unidad, ¿está bien? ¿Ven ese anillo azul? sí. Ya Ese anillo, creo que lo geométrico me doy cuenta de qué bueno, estamos hablando, pero después las cuentas, no. ese anillo en la esfera de radio unidad tiene un área bien definida. Es 2pi, a ver, lo vemos acá, lo vemos separado. O sea, uno tiene una esfera de radio unidad, ahora tenés el eje Z acá, tenés un ángulo inicial que viene acá en teta, tenés un ángulo, si querés, esto sería teta más delta teta, no, estaría para el otro lado. ¿Está bien? El anillo que vos te formas acá, el área de este anillo va a ser igual a el área de un anillo va a ser igual a el radio, ¿sí? El radio sería, fíjense que queda, como radio queda esto, ¿no? ¿Sí? El radio de ese anillo es, esto es teta, como la esfera de radio unidad, ¿sí? Es el radio seno de teta directamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el espesor del anillo es esto. El espesor del anillo es eso, ¿sí? Eso es una longitud de arco en un círculo de radio unidad, si quieren pensarlo ahí. ¿Está bien? Entonces uno lo que puede pensar es que el área es 2pi por radio, 2pi por seno de teta, por el espesor de ese anillo. El espesor de ese anillo en un radio de unidad directamente es el arco diferencial teta. ¿Está bien? Entonces el área verde es 2pi seno de teta, 2pi por r, por el espesor que es diferencial teta. ¿Está? Entonces, Sí, ahí sí, ahí sí. esa área, que es un área de una esfera de radio unidad, hace que nosotros definamos una sección eficaz de esa manera. Sigma por esa área de una esfera de radio unidad va a ser igual, ¿sí? Eso es lo que define sigma, al el área del anillo. Y el área del anillo era 2pi por s, diferencial de s. ¿Está bien? Bien, bueno, y de ahí uno obtiene la misma definición. Uno despeja de acá el sigma y lo que obtiene es S sobre seno de teta, diferencial de S sobre diferencial de teta. Claro, lo que llegamos recién. Sí. ¿Ok? Ujú. Este,
Esto es como, a ver, cuando uno tiene una primitiva y la función, ¿no? Si uno deriva la primitiva con respecto a x, uno obtiene f de x, de la función derivada, ¿no? Cuando uno hace eso, uno en realidad lo que está haciendo es que, o sea, lo que está diciendo que f de x es igual a la diferencial de f sobre diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, uno lo que está acá definiendo es diferencial de f como f de x diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, al integrar esto, ¿sí? Uno lo que obtiene es f, ¿sí? Definición de f de x diferencial de x. Acá estamos usando como diferencial de x, ¿sí? Lo que llamamos nosotros ángulo sólido. Ustedes todavía están ahí con el ángulo sólido, pero básicamente es ese 2pi seno de teta diferencial de teta. ¿Se entiende? Y al f es lo que nosotros vamos a definir como sección eficaz total. ¿Ok? Bien. Al f grande, ¿no? Al f chiquito, sección eficaz diferencial. Bueno, esto lo saco. Después cualquier cosa lo vemos mejor en la consulta, piénsenlo un poquitito, ¿está bien? Y cualquier duda que ahí surja, lo vemos en la consulta. Ahora, por lo menos para terminar, ¿sí? Veamos el cálculo de la sección eficaz diferencial, esa sigma, para el caso de que venimos tratando, eso se llama dispersión de Rutherford. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que, vamos a llamar a eso, vamos a suponer, ya sabemos que el S es, habíamos dicho, K sobre 2. Ahora voy a usar el teta chiquitito, total, ¿sí? K, módulo de K, sobre 2E, cotangente, ¿no? De teta sobre 2. Ahora ese teta es el ángulo de desviación, ¿no? Entonces, el sigma, ¿qué me va a quedar? Bueno, hago la derivada primero. La derivada de S con respecto a teta es igual a, eso queda como una constante, y la derivada de la cotangente es coseno sobre seno, ¿sí? La derivada del coseno sobre seno es, derivo el coseno, me queda un menos seno, ¿está bien? Entonces me quedaría menos seno sobre seno, me quedaría menos 1. Derivo el 1 sobre seno, es menos 1 sobre seno al cuadrado por la derivada del seno, que con el otro coseno me queda un coseno al cuadrado, me queda menos coseno al cuadrado de teta sobre 2, seno al cuadrado de teta sobre 2. Esto lo estoy haciendo rápido porque ya lo hice ayer. ¿Sí? Y cuando derivo lo que está dentro del cotangente, que es teta sobre 2, me queda un medio más, ¿no? Acá. ¿Está bien? Entonces me queda eso, y eso va a ser igual a módulo de K sobre 2C. Acá saco em, acá saco el seno al cuadrado de factor común, ¿sí? Y me queda, acá saco el signo menos afuera, menos un medio. Me queda seno al cuadrado, teta sobre 2, más coseno al cuadrado, teta sobre 2, sobre seno al cuadrado de teta sobre 2. Lo de arriba es 1, entonces acá me queda menos módulo de K sobre 12 y menos, vamos a poner 4,
por 1 sobre seno al cuadrado de teta sobre 2. ¿Está bien? Por otro lado, acá fíjense que en la fórmula de sección eficaz hay un seno de teta dividiendo, ¿sí? Entonces, el S me quedaría. Entonces me queda, el sigma es igual al S, el S es esto, módulo de K sobre 2E, por el cotangente de teta sobre 2. El cotangente de, bueno, vamos a ponerlo, el cotangente de teta sobre 2 es coseno de teta sobre 2 sobre seno de teta sobre 2. Me queda sobre seno de teta, ¿sí? Y lo que calculé recién, que es la derivada, me queda menos módulo de K sobre 4E, 1 sobre seno al cuadrado de teta sobre 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el seno de teta acá, yo puedo pensarlo como seno de teta sobre 2 más teta sobre 2. ¿Sí? Seno de teta. ¿Sí? Seno de teta sobre 2 más, ¿no? Uno lo puede pensar como seno de teta sobre 2 más teta sobre 2. Si uno lo piensa así, ¿sí? Y aplica la fórmula, eso va a ser igual a 2 veces coseno de teta sobre 2 por seno de teta sobre 2. Entonces, este se te va con este, ¿ok? Y me queda, fíjense, un seno de teta sobre 2 a la cuarta ahí abajo en el denominador. Y me queda sigma es igual a módulo de K al cuadrado, signo menos, que después vamos a hablar de ese signo menos, y me queda el 2 de arriba y el 2 de abajo, 4 por 4, 16. No me suena ese 16, pero bueno, vamos 16. ¿Sí? E al cuadrado por 1 sobre seno de teta sobre 2, este a la cuarta. ¿Mm? Bien. Este signo menos se elimina, o sea, fíjense que si son todos números positivos, si fuese cierto ese signo menos, me estaría quedando un área negativa. ¿Está bien? Imposible. ¿Está bien? Ese signo menos ahora yo se lo explico por qué se elimina. ¿Está bien? Entonces vamos a poner un más. Y bueno, y tenemos lo que es la sección, lo que se llama sección eficaz diferencial. A esto se le llama fórmula de Rutherford. ¿Mm? El 16 no me acuerdo bien, pero bueno, puede ser que ahí en un paso intermedio le haya chingado. Güey. Pero bueno, esa sería la fórmula. Uno, para obtener la sección eficaz, lo que tendría que hacer es integrar, ¿sí? Sobre todos los tetas posibles. Bueno, y si uno hace el cálculo de la sección eficaz total, tiene un resultado medio que habría que hablarlo un poquitito, pero no lo vamos a hablar ahora. Primero hablemos de por qué está el signo menos S. El signo menos S se debe simplemente a que cuando uno tiene ese anillo que habíamos hablado, ¿sí? Por el que pasaban las partículas, el S menor, fíjense que un S menor corresponde a una mayor desviación. Y un S mayor, que sería este, corresponde a una menor desviación. ¿Está bien? Por lo tanto, el diferencial de teta va a ser negativo. ¿Está bien? Porque este teta, el diferencial de teta va a ser así. ¿Está bien? Va a ser negativo. Entonces,
Cuando uno hace la derivada diferencial de S sobre diferencial de teta, en realidad lo que tendría que hacer teniendo en cuenta eso, ¿sí? Es calcular el módulo para asociar áreas, ¿sí? Si uno quiere asociar áreas. Bueno, pero está bueno hacerlo sin módulo y entonces al final preguntarse si está bien ese signo, si uno entiende bien el problema, ¿está bien? Al final enchufa el más, porque lo que estamos haciendo es asociar áreas, digamos, ¿está bien? El área de entrada con la sección eficaz, que es otra área. ¿Está bien? Pero bueno, esa es la razón del signo diferencial de teta negativo. En el caso atractivo, también van a tener un diferencial de teta negativo. El caso atractivo sería... Bueno, a ver, vayamos de a poco. ¿Se entendió esto, lo que hicimos? Lo que hicimos fue, ¿sí? Calcular la sección eficaz solamente para el caso de 1 sobre r cuadrado. Y para eso necesitábamos sí o sí esta función. ¿Ok? Entonces, uno lo que puede hacer es, uno no sabe que tiene un problema particular y de qué fuerza se trata, pero sabe que es la fuerza central. Entonces uno pone un detector, ¿ok? Y si en ese detector uno va encontrando, ¿sí? Que la distribución, ¿sí? De partículas, ¿sí? En esa área del detector se encuentra según esta relación, 1 sobre 0 al cuadrado de teta sobre 2, ¿ok? Lo que más probable es que de la interacción que se trate es de una interacción del tipo coulombiana o gravitatoria. ¿Se entiende? O sea que acá la clave está en que esa distribución, ¿sí? Seno al cuadrado, 1 sobre seno a la cuarta de teta sobre 2, ¿sí? Es una señal de que la interacción, ¿sí? Responsable del scattering ese es gravitatoria o coulombiana. ¿Ok? Para otro tipo de fuerzas tendrán otro tipo de interacciones y otro tipo. Bueno, si uno pone un detector acá, ¿ok? Y uno pone una pelotita de billar acá y empieza a tirar pelotitas, no, una pelota grande, ¿sí? Y empieza a tirar pelotitas de radio muy chiquitito, uno va a ver que en el detector ¿sí? Que esto se llena, acá no pasa nada y esto se llena. ¿Está bien? De partículas. Entonces, ese tipo de distribución, que es un tipo de distribución bastante bien definida, ¿sí? Va a tener que ver con la interacción, ¿sí? Elástica que uno tiene acá, ¿sí? 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 Un choque, digamos, elástico con una pelota bien grandota de pelotas muy, muy chiquititas. ¿Está bien? Lo que estamos diciendo acá es que una distribución en el detector de este tipo, seno a la cuarta de teta sobre 2, es característico de una fuerza tipo coulombiana. ¿Está? Entonces, sin saberlo, uno podría saberlo viendo cómo es la distribución de partículas en ese detector que uno pone atrás. Decime, Demo. Pero eso último sería un caso un caso colombiano. No, este caso está clarito Ah, que no, esta distribución no es claro, 1 por sobre eso. 0 a la cuarta. Lo que queda, por ejemplo, hay un ejercicio de la guía que trata de este problema, ¿está bien? Mm. Y fíjense que eh, acá las órbitas van a ser completamente diferentes, pero tranquilamente muy tratables, porque si uno tiene una pelotita, un choque de elástico sobre esta pelotita, ¿sí? Supóngase que vengan con un parámetro de impacto así, acá, ¿está bien? Las órbitas las tenemos bien definidas, sin resolver ninguna ecuación diferencial, simplemente pensando en el choque elástico. En el choque elástico, la órbita en la parte de entrada va a ser esta, y en la parte de salida, uno lo que tiene que hacer acá es trazar, ¿sí? Digamos, un vector que pase por el punto ese en el que choca, ¿sí? Y la partícula va a salir así, justamente con un ángulo que es igual al de entrada. ¿Está bien? Acá no me sale bien. ¿Por qué? Porque una condición del choque elástico,
Sí, en principio el choque elástico va a salir con la misma energía, ¿sí? Pero acá justamente el ángulo con el que entra es el mismo ángulo con el que sale, porque uno supone que ahí tiene ¿sí? Una superficie que no es rugosa. ¿Está bien? Así que la órbita de entrada y la órbita de salida está bien. Entonces uno lo que tendría que hacer es ver cómo plantea este ángulo de salida, o sea, el ángulo de desviación, que es este. ¿Está bien? Este sería el ángulo de desviación. A partir, ¿sí?, del parámetro de impacto de entrada. Es un problema geométrico, ¿sí? Entonces hace un análisis y obtiene la función esta. Y a partir de esa función puede hacer todo el análisis de dispersión que hicimos después, ¿sí?, con la sección eficaz. Y si uno hace bien las cosas, ¿sí?, y hace esta cuenta, la integral entre 0 y pi de diferencial teta por el sigma, y el sigma habíamos dicho que es el S, o sea, el S de S teta, sobre el seno de teta, por la derivada S' de teta, ¿eso cuánto tiene que dar? ¿Cuál es la sección eficaz de la bola esa? La sección eficaz de la bola esa es total, El ¿no? círculo, ¿no? Sí, Claro. ¿Y cuánto lo, sería? lo mismo. Sería 2pi por el radio al cuadrado de la esfera. Pi. Sí. Es esto. Bueno, pi. 2, claro, sería la. Metí un 2. ¿Está bien? O sea, si uno hace la cuenta, calcula, o sea, es obtener un resultado de forma rebuscada, pero está bueno para verificar que uno lo que está haciendo lo está pensando bien. ¿Está bien? Y fíjense que acá no tenemos ninguna ecuación diferencial para resolver la órbita. En este tipo de problemas, uno ya tiene la órbita de entrada conocida, ¿no? Son, eh, son problemas que conservan la energía porque el rebote es elástico y también conservan el momento angular. Piensen por qué conserva el momento angular. ¿Ok? Está bueno pensar por qué conserva el momento angular. Piénsenlo para la consulta. O si tienen la respuesta ahora, me lo dicen. ¿Y qué más? Bueno, lo dejamos acá. Después seguimos en la consulta. Ahí ya tienen para hacer ejercicio de la guía de fuerza central, ¿sí? Y de dos cuerpos. Y con esto sería lo que entra para... Lo que vimos hasta ahora sería lo que entra para el